presentar a los profesores que tenemos gusto de tener. Vamos a tener al profesor Antonio Envid Irujo, quien está acá a mi lado y es licenciado en Derecho y doctor en Derecho sobresaliente cum laude con premio extraordinario por la Universidad de Zaragoza, donde ha iniciado su carrera en el año 75, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia en el año 87, se ha reintegrado a la Universidad de Zaragoza 2 años después, en el año 89, estancia de investigación en el Instituto Max Planck en Heidelberg en el año 82, ha sido el primer presidente de las Cortes de Aragón, ahora que hemos tenido recientes elecciones autonómicas y locales, bueno, pues tenemos al primer presidente de las Cortes de Aragón entre el año 83 y el año 87, y con la conexión latinoamericana, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, de la Universidad de Mendoza, de la Universidad de Salta, y entre muchísimas publicaciones, reconocimientos y distinciones, bastaría con decir simplemente quienes hemos estudiado Derecho Público acá en España, que estamos con el mayor consultor, exponente y divulgador científico en materia de Derecho de Aguas y Derecho del Medio Ambiente, que además ha desarrollado proyectos de investigación de los cuales han resultado beneficiados casi todos los países iberoamericanos. Así que es un honor para mí, en lo personal lo admito, finalmente conocer al profesor Envid, conozco su obra, sobre todo en materia de aguas, y él nos va a hablar del régimen concesional entre la seguridad hídrica, y el cambio climático. Entonces le doy la palabra ahora mismo al profesor Envid. Lo que debo de confesar inicialmente es que estoy completamente a gusto en este lugar porque se cumplen dos premisas que lo tienen que hacer absolutamente razonable, esa afirmación. La primera, bueno, pues que se ha iniciado este acto con un recuerdo al profesor García de Enterría, mi maestro, quien maestro de muchísimos administrativistas, aunque mi maestro directo fue discípulo suyo, Lorenzo Martín Retortillo. El profesor García de Enterría presidió mi tesis doctoral en el ya lejano año de 1977 y obviamente multitud de anécdotas y conversaciones forman parte de esa relación. Y segunda, bueno, pues quien me pidió que estuviera aquí es Jesús Alvarado, el director del posgrado. Él ha comentado antes una ya viejísima anécdota, relación que se inicia con una consulta, un envío de libros desde España. Debo complementar esa anécdota porque a continuación yo he recibido a lo largo de muchos años muchísimos libros jurídicos de Venezuela y literarios. He tenido conciencia y he leído lo mejor de la literatura venezolana de una época. Luego me he encontrado con Jesús en la Universidad Francisco Marroquín, creo que fue 2013, 2014, hace muchísimo tiempo. Y bueno, y sigue ese contacto que espero y deseo que continúe por muchísimos años, lo que es una apuesta decidida a mi pervivencia de edad. Bien, efectivamente, pues he elegido como tema para hablar en el contexto de esta sesión en donde las palabras liberalismo y administración pública forman un marco de desarrollo conceptual más que atractivo, he elegido el tema del régimen concesional. El régimen concesional es parte imprescindible, surgido ya en España en el siglo XIX y en el contexto de esa relación que podríamos decir entre liberalismo y administración pública, pues encaja perfectamente en tanto en cuanto en el régimen concesional lo que se expresa es una relación bilateral entre alguien privado que va a aprovechar un bien público, las aguas, en el contexto que yo les voy a hablar, y la administración que le otorga discrecional, graciosamente, esa posibilidad y le fija un marco jurídico de juego en el contexto de una legislación que dice cuáles las formas correctas de utilización de ese bien público, y en España y en concreto lo dice desde la primera ley de aguas de 1866 y aún con rasgos anteriores que nos llevarían muy lejos. Pero claro, elijo este que considero que es un tema
testigo, el régimen concesional, de una manera concreta de concebir la relación entre el Estado y los ciudadanos, y que por esa vía nos podría llevar también a ese régimen concesional en el marco del servicio público, pero no es tema que vaya a desarrollar hoy en media hora porque ya nos llevaría muy lejos. Elijo ese tema del régimen concesional, pero para centrar y discurrir sobre él en un contexto actual, 2023, en el que dos conceptos, seguridad hídrica y cambio climático, marcan, digamos así, unas realidades que luego calificaré literaria y jurídicamente, que están, digamos así, enmarcando y sobre todo determinando, en mi opinión, futuros desarrollos de ese régimen concesional. Y mi intención a lo largo de estas palabras es determinar en qué sentido esa evolución necesaria, como de todas las instituciones del régimen concesional en lo relativo a la utilización de las aguas, puede venir marcado por esos conceptos seguridad hídrica y cambio climático. He elegido también este tema porque considero, en mi experiencia de visitas a Latinoamérica periódicas, el otro día, por cierto, hacía el ejercicio de sumar cuánto tiempo he pasado en Latinoamérica y me salían 3 años y medio, lo que es una auténtica barbaridad. Y he elegido, como decía, este tema porque a través de mi conocimiento de la situación en Latinoamérica considero que también tiene un interés específico en relación a la situación latinoamericana sobre la utilización y protección de las aguas, y no solo, aunque las referencias fundamentales de mi intervención van a ser de normas españolas, y no solo, como digo, en relación a España. Bueno, yo creo que hay que partir de una afirmación general, mi juicio sobre el régimen concesional, y es positivo, sin la más mínima duda. O sea que cuando estoy indicando que ese régimen concesional va a evolucionar, estoy seguro de ello, en el futuro, no es porque tenga unos defectos consustanciales, que si los tuviera, pues abarcarían casi 150 años. No, no es porque tuviera unos defectos consustanciales que hicieran necesaria esa modificación, sino porque la situación actual, y la concreto en esas dos características de la seguridad hídrica y del cambio climático, a algo tan pegado a la utilización de los recursos naturales como es el agua, el régimen concesional, tiene que animar a esa modificación que va a ser imprescindible. Bueno, un régimen positivo, un juicio positivo, un régimen con amplia tradición, fíjense, arrancamos en el siglo XIX, aunque sobre todo sea en el siglo XX cuando se ha desarrollado plenamente, un régimen afectado de una forma significativa por la primera ley de aguas postconstitucional española, la de 1985, que entre otras muchas cosas puso fin a la perpetuidad de los aprovechamientos, que el Tribunal Constitucional consideró que esa perpetuidad era incompatible con el régimen general de la propiedad pública. Y bueno, pues un régimen, digamos así, que ha tenido también diversos signos específicos en el tiempo que llevamos transcurrido de régimen constitucional, y destaco uno de ellos porque ha sido muy común el oír hablar de lo mismo, una expresión que una vez, digamos, consolidado el régimen concesional después de esa ley de aguas de 1985, apareció en múltiples ocasiones. La necesidad, se decía, podía hasta decirles, pongamos aquí comillas, flexibilizar el régimen concesional, cerrar comillas. Bueno, esa expresión, flexibilizar o flexibilidad del régimen concesional, es evidentemente una directriz que tiene un contenido técnico, pero también un contenido político, que se ha expresado en múltiples ocasiones, avalada esa expresión por las razones que sus propulsores dijeron en muy distintos momentos y que ha tenido resultados. Uno de ellos, y debe de destacarse específicamente, es la creación del llamado mercado de derechos de uso de agua. Estoy expresando
técnica y correctamente bien lo que se quiere decir, aunque en el hablar vulgar normalmente en España se ha hablado del mercado del agua, cuando ese mercado no puede existir por razones constitucionales, dado que el agua es un recurso natural y que por prescripción constitucional y luego de desarrollo normativo resulta un bien de dominio público y por tanto inalienable. No es posible hablar de un mercado del agua, pero sí de un mercado de derechos de uso de agua que se consagró con motivo de una modificación de la ley de 1985 que tuvo lugar en 1999 y que desde este momento sigue existiendo. Y, por cierto, que es una regulación compleja, delicada, pero que ha tenido aplicaciones específicas, concretas, sobre todo en los momentos de sequía. Aunque no es específica y exclusivamente pensada la regulación del mercado de derechos de uso de agua para la sequía, sin embargo, ha sido en las situaciones periódicas de sequía que se han sucedido desde 1999 cuando ese mercado de derechos de uso del agua ha tenido ocasión de aplicarse e incluso en situaciones bien complejas como es la suma de mercado de derechos y regulación del régimen jurídico de trasvases entre distintas cuencas hidrológicas. Bien, bueno, pues este es un contexto, una evolución que ha llevado consigo a que el régimen concesional pues haya sido objeto de tratamiento, de discusión en un momento, hace ya de esto, pues en este momento 4 o 5 años, en donde a través de la elaboración por el Ministerio de Medio Ambiente, simplifiquemos así, del Libro Verde de la Gobernanza del Agua, se pusieron múltiples temas a discusión de la sociedad, sobre todo de los usuarios y de los expertos, entre ellos el régimen concesional, y se habló de múltiples temas en relación a esta posibilidad de modificación, múltiples temas que ahora, aunque los tengo aquí a la vista, pues ahorro de su enumeración porque estoy seguro que ya llevo un buen tiempo consumido del escaso para un tema de tantas ínfulas como este del régimen concesional en el contexto del cambio climático y de la seguridad hídrica. Y ruego al moderador de la sesión que, sin recato ninguno a la moderación, cuando me queden 5 minutos, me avise para que yo pueda organizar el resto de mi intervención. Bien, decía, y volviendo a las palabras iniciales, que un hecho debe de marcar el devenir del derecho de aguas, no solo del régimen concesional, sino del derecho de aguas y de otras partes del régimen jurídico, como son el cambio climático y la seguridad hídrica. Me permitirán un breve juicio o una breve explicación de los dos conceptos tan amplísimos que aquí están y que no voy a introducir, pero sí en cuanto a rasgos fundamentales de los mismos. Para mí, el cambio climático está presidido por la realidad. El ser es evidente, existe un cambio climático, y la incertidumbre, la evidencia y la incertidumbre, porque el cambio climático presenta rasgos todavía no definidos de el cuánto, el modo y el lugar. Y son, como podrán colegir de los sustantivos que acabo de utilizar, pues elementos muy importantes a efectos de juzgar sobre esa realidad que es evidente, pero que está en un contexto de incertidumbre. Y la seguridad hídrica está presidida por el deseo, la voluntad, la aspiración, el no ser, justo lo contrario del cambio climático. Si se aspira a la seguridad hídrica es porque no existe la seguridad hídrica en este momento, pero a su vez también en el concepto de seguridad hídrica está subyaciendo un relativismo. El concepto de seguridad hídrica no significa para todos lo mismo. A veces, incluso si se profundiza, significa justamente lo contrario. Pues bien, una reciente ley española de 20 de mayo de 2021, la de Cambio Climático y Transición Energética,
contiene un artículo largo, pormenorizado, complejísimo, que fíjese, lleva consigo como rúbrica, es el artículo 19, consideración del cambio climático en la planificación y la gestión del agua. Y su apartado primero indica la planificación y la gestión hidrológica, o sea, la planificación y la gestión hidrológica que se abren tras la aprobación y entrada en vigor de esta ley de cambio climático y transición energética, a efectos de su adaptación al cambio climático, tendrán como objetivos, y sigue, conseguir la seguridad hídrica para las personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades socioeconómicas, de acuerdo con la jerarquía de usos, reduciendo la exposición y vulnerabilidad al cambio climático e incrementando la resiliencia. La verdad sea dicha que es un apartado este primero que asombra por varios motivos. Uno, por la capacidad del legislador de utilizar conceptos sin los cuales se diría que uno no es suficientemente moderno. La resiliencia, todos debemos ser resilientes y luchar por la resiliencia, pero a fin de cuentas, fíjense además qué objetivos tan absolutamente elevados predica el legislador español para la planificación y la gestión hidrológica, a efectos de conseguir su adaptación al cambio climático. O sea, todo debe de adaptarse al cambio climático y esa adaptación lleva consigo conseguir la seguridad hídrica. Pero la seguridad hídrica, ¿para quién? Nada menos que para las personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades socioeconómicas. Bueno, la verdad sea dicha es que el legislador pone aquí unos objetivos absolutamente nada humildes, sino más bien todo lo contrario. Y además, si se, digamos así, si se profundiza en el significado de lo que tiene una ley de cambio climático que entra en vigor, como esta lo entró al día siguiente de su aparición en el Boletín Oficial del Estado, pues se puede decir que en estas líneas se condensa lo que tiene que ser, mientras esta ley siga vigente, claro está, la política hídrica española durante el resto del siglo XXI. Conseguir la seguridad hídrica para las personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades socioeconómicas. Nada menos. ¿Cuándo opera esta directriz y el resto de contenidos del artículo 19, que animo, por cierto, a leer a los que resulten interesados en estas cosas, porque van a ver una especie de programa político, técnico, hidrológico que formula el legislador español para todas las administraciones públicas? Bueno, pues opera esta directriz ya para el siguiente ciclo de planificación hidrológica, no ya incluso para el que se ha abierto ahora con el tercero, sino para el cuarto, que deberá ya ser elaborado desde el principio. Ya han comenzado los trabajos de elaboración con arreglo a estas premisas, ¿no? Todo ello en un contexto en que yo les diría que nos tropezamos en el derecho español por un régimen concesional, vuelvo a la concesión, del dominio público hidráulico que está construido sobre todo con datos formales. Si uno repasa la legislación española de aguas, no solo la ley, sino el reglamento del dominio público hidráulico, el reglamento de la planificación hidrológica, etcétera, pues lo que puede notar, bueno, va a notar muchas cosas, entre ellas qué difícil es hoy gestionar las aguas conforme a los criterios normativos que figuran en esto, pero lo que va a notar, o yo le animo a que lo note, es la práctica inexistencia de condicionamientos materiales en el ordenamiento jurídico de la concesión de las aguas. Justamente lo contrario de lo que sucede en el ordenamiento jurídico del dominio público marítimo terrestre. Es un buen ejercicio el comparar de cuando en cuando el régimen jurídico de las aguas
continentales, la Ley de Aguas del 85, hoy texto refundido, del 2001, múltiples modificaciones, con el régimen jurídico del dominio marítimo terrestre. Y ese régimen jurídico de la concesión del dominio público marítimo terrestre animó a verlo no en la Ley de Aguas, sino en el Reglamento General de Costas, sobre todo desde su modificación en agosto del año 2022. Porque justamente lo que vamos a ver en el régimen jurídico de la concesión del dominio público marítimo terrestre es lo contrario. La plena existencia de condicionamientos materiales para la consideración de la concesión del dominio público marítimo terrestre. Bueno, muy diversos artículos tengo aquí, salto a algunos, pero, por ejemplo, el 135, apartado cuarto del Reglamento General de Costas, dice que hay una serie de criterios para la fijación de la duración de cada concesión y su prórroga. Y para ello hay que tener en cuenta las características del tramo de costa, evaluando los siguientes criterios. Atención, posibles impactos sobre las especies y ecosistemas marinos y costeros, efectos sobre la erosión costera, dinámica costera del tramo de costa, efectos previsibles del cambio climático en el tramo de costa. Recuerden la consideración que antes hacía yo sobre lo que es el cambio climático, sobre el ser evidente y la incertidumbre del cuánto, del modo y del lugar. Pues uno de los criterios a tener en cuenta son los efectos previsibles del cambio climático, no en España, no en el Mediterráneo, no en el Cantábrico, en el tramo de costa. Impacto acumulativo de las ocupaciones en el tramo de costa, integración de la actividad o instalación en el paisaje, ubicación en ribera del mar o fuera de esta, aportación a la conservación del dominio público marítimo terrestre, volumen de la inversión a amortizar. Todo esto para construir un marco jurídico material que presida la duración, las posibles prórrogas, el otorgamiento de las concesiones del dominio público marítimo terrestre. Bueno, pues volvemos a un ordenamiento jurídico que es el de las aguas, el que nos ocupa hoy, donde he dicho que formalmente lo que es posible observar en el mismo es la inexistencia de condiciones materiales. Bueno, pues yo llevo a cabo algunas propuestas y algunas de ellas sobre posibles modificaciones del régimen jurídico concesional del dominio público hidráulico o del dominio público hídrico, que creo que es una expresión más adecuada acerca de lo que estamos hablando, en función, como digo, del impacto que me produce el artículo 19 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y de lo que significan estas directrices generales, que ya son conceptos jurídicos incorporados a ese artículo 19, apartado primero. Recuerden lo que les he leído sobre la seguridad hídrica y el cambio climático. Bueno, pues yo creo que eso debe de llevar consigo necesariamente pues un cambio normativo en lo relativo a una serie de cuestiones. Se las enumero ya en este tramo final de mi intervención. La reversión de las concesiones. Bueno, este es un tema fundamental en España en este momento, porque están finalizando, algunas han finalizado ya, las grandes concesiones hidroeléctricas que tuvieron lugar en distintos momentos del siglo XX. Por cierto, en algunos países de Latinoamérica también nos encontramos en este momento en un tramo final de la reversión de grandes concesiones hidroeléctricas, por ejemplo, en Argentina, y compartimos en España y en estos países latinoamericanos, que, como les digo, pues un derecho de las reversiones que no es perfecto ni mucho menos y que produce una serie de disfunciones específicas. Bueno, yo creo que habría que intentar precisar mucho mejor qué es lo que revierte al poder público cuando finaliza el tiempo de otorgamiento de una concesión, problemática fundamental sobre todo en el caso de las concesiones hidroeléctricas, porque en el abastecimiento a poblaciones y en el regadío, aunque
concluyan los plazos concesionales, lo que va a haber normalmente es una novación concesional, o sea, las cosas van a seguir exactamente igual. Y sobre todo, y dejando ya para más adelante, para la gestión, qué es lo que va a suceder con las concesiones revertidas, si van a ser explotadas hipotéticamente por el Estado al que ha revertido la concesión, en su caso en alguna comunidad autónoma, como podría ser, o va a salir en un nuevo procedimiento concesional a licitación. Bueno, hay otro tema pendiente que es el de las aguas subterráneas y de manantial, un ámbito en el que perviven derechos privados, pero donde también se da la situación de unos derechos a la utilización derivados precisamente de la ley y en donde, en virtud de una conversión de la mayor parte de las aguas subterráneas en masas en estado de riesgo, se aplican las técnicas autorizatorias y desde mi punto de vista lo más correcto sería aplicar técnicas concesionales, bien que con un procedimiento concesional simplificado. Creo que hay que incrementar las facultades de las comunidades de usuarios en el control del uso de las concesiones, incrementarlas tremendamente. Esa autoadministración que significan las comunidades de usuarios debe llevar consigo un otorgamiento de mayores potestades de control sobre el uso que de esas concesiones hacen los miembros de las comunidades y sobre todo, y como más importante, me parece que en el procedimiento de otorgamiento de concesiones, cada día, por cierto, procedimiento más restringido en función del agotamiento de las aguas públicas en nuestro país, tiene que haber necesariamente un informe en ese procedimiento del ministerio que resulte competente en materia de aguas sobre evolución de los recursos hídricos en función del cambio climático y de las políticas de mitigación y adaptación adoptadas. ¿Y por qué esto? Pues miren, porque bien que sigamos sin conocer realmente a conciencia, cada día conocemos un poco más sobre la realidad del cambio climático en cuanto a esos sustantivos del cuánto, del modo y del lugar. Lo que sí que es evidente es que en nuestro país, en España y sobre todo en toda España, pero sobre todo en el ámbito de la cuenca mediterránea, todos los estudios existentes están permitiendo prever una reducción de precipitaciones, por tanto una reducción de caudales susceptibles de ser utilizados, susceptibles de ser concedidos, algo que ya se ha hecho muy presente en el presente ciclo de planificación, pero se va a hacer presente más en el futuro. Y esa realidad que ya podemos afirmar como tal realidad de reducción de caudales concesionales, se enfrenta con una duración de las concesiones que no llega, por supuesto, ni con mucho a los 75 años que permite la ley de aguas, porque los plazos reales los marcan los planes hidrológicos y de forma mucho menor, pero que presenta una contradicción elemental. En un contexto de reducción de caudales concesionales, son 35, 40, 50 años los plazos posibles de otorgamiento concesionales. ¿Alguien puede afirmar legítimamente, con sustancia, que la dotación que hipotéticamente figure en ese otorgamiento concesional realizado mañana, día 31 de mayo de 2023, se va a seguir existiendo, soportando en el año 2040? Bueno, de ahí que yo propugne la existencia de ese informe que permita incluso otorgar incorporar al otorgamiento concesional una variación de la dotación a lo largo del tiempo para que no haya y no sea necesario entrar en unos procedimientos que todos sabemos que existen, lo permite el ordenamiento jurídico, pero son sustancialmente conflictivos, como son los procedimientos de revisión concesional. En ese contexto también creo que hay que entrar en la reducción de los plazos concesionales, en el sentido además de una homologación entre los plazos fijados en los distintos planes hidrológicos, probablemente pensar que debería incorporarse al orden de jerarquía de usos, de preferencia de usos,
pues algo así como usos industriales para producción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, porque eso incrementaría la posibilidad de existencia de más mecanismos en manos de la Administración para llevar a cabo el otorgamiento de caudales concesionales en el marco de un país de auténtica escasez tradicional de recursos hídricos, pero que se va a ver, se está viendo ya incrementada a lo largo del tiempo. Bueno, salto una serie de cosas porque no tienen ya más sentido. El mercado de derechos de uso de agua. Vuelvo a lo mismo. Ese mercado, como digo, creado en 1999 y del que se ha hecho utilización en distintos momentos de los distintos procesos de sequía existentes en el tiempo, entre ellos en el que todavía se está viviendo, aunque, en fin, si alguien observó lo que ayer pasó en Madrid y en otros lugares de España, diría, pero aquí están en sequía. Bueno, pues sí, seguimos en sequía interrumpida de cuando en cuando por el paraguas. Bueno, en el proceso que les decía hace un rato, que tuvo lugar hace 4 o 5 años, de discusión sobre el libro verde de la gobernanza del agua, se expresaron muchas opiniones sobre el mercado de derechos de uso de agua, entre ellos el de su mantenimiento o el de su supresión. Las organizaciones ecologistas, que en su momento fueron muy favorabilísimas en 1999 a la introducción del mercado de derechos de uso de agua, se manifestaron todas ellas en contra de la permanencia de este mercado y con distintas opiniones, digamos así, que están fundamentadas. Es decir, no fue una negativa sin más a que esto perviviera. Y es curioso ver, además, cómo en el concurso y en el transcurso de unos 20 años, pues varió, digamos así, la opinión de las mismas. Mi opinión personal, el mercado debe de mantenerse con algunas modificaciones. Creo que hay que incorporar el silencio administrativo negativo. Fue tema de debate ante el Tribunal Constitucional hace años. El Tribunal Constitucional afirmó que era constitucional el silencio administrativo positivo. Bueno, yo creo que no lo es, pero es igual, lo dijo el Tribunal. Yo creo que el legislador debería rectificar y, sobre todo, construir para el mercado de derechos de uso de agua un precepto material, de fondo, con garantías para hacerlo más seguro, para hacerlo más eficaz también, pero manteniéndolo, porque creo que en las situaciones de sequía que se han vivido ha llevado a cabo pues unas prestaciones que creo que son positivas para los intereses generales. Bueno, concluyo ya con unas reflexiones finales. Bueno, he propuesto algunas modificaciones al régimen concesional. He explicado ante ustedes algunas, otras las he omitido para no hacer esto, digamos así, interminable. Las reformas propuestas a la modificación del régimen concesional son sustantivas en algún caso, pero limitadas en extensión. Y eso se corresponde pues, con una de las afirmaciones mías iniciales en el comienzo de esta intervención, y es mi juicio positivo sobre lo que ha significado el régimen concesional. Pero un régimen concesional que debe de cambiar por mor del cambio climático y por las aspiraciones de seguridad hídrica que están muy vinculadas al cambio climático y que están además relacionadas y muy relacionadas con el mundo de las seguridades. La seguridad hídrica se corresponde con la seguridad energética, se corresponde con la seguridad alimentaria, que sobre todo en Latinoamérica se afirman como directrices imprescindibles a conseguir. Bueno, pero la concesión es un acto discrecional y, en mi opinión, debe seguir siéndolo. La discrecionalidad está, digamos así, íntimamente unida a lo que significa la concesión. Desde el mismo momento que se creó el régimen concesional, debe de seguir siendo, así como si tuviéramos un régimen autorizatorio, pues estaríamos ante una autorización esencialmente reglada, pero yo creo que hay que introducir elementos de reducción de
discrecionalidad de la administración hídrica en el otorgamiento de las concesiones que se corresponden con la incorporación de esos condicionamientos materiales de las concesiones de las que yo les hablaba. Bueno, estas modificaciones tendrían lugar en la ley, en lo que actualmente es el texto refundido de la Ley de Aguas, pero la esencia, la chicha, lo de verdad del régimen concesional está en el reglamento del dominio público hidráulico del agua. Luego el reglamento tendría que modificarse y además, si es posible, de una manera paralela a la reforma de la legislación de aguas. Creo que hay que intentar conseguir, y esto ya no depende del cambio climático, de la seguridad hídrica, creo que hay que intentar reducir el amplísimo tiempo que la administración hídrica ocupa para el otorgamiento o la revisión de las concesiones de agua. Según el derecho español, hay 18 meses para el otorgamiento de una concesión y si transcurren esos 18 meses, el silencio administrativo es negativo respecto a la petición formulada por quien quiere ser un futuro usuario. Bien, estoy de acuerdo con el silencio negativo, pero el tiempo concedido, 18 meses, me parece muchísimo. Y es un tiempo concedido legal. En la realidad no conozco, excepto cuando hay unas directrices políticas muy concretas, otorgamiento de concesiones que lleven menos de 3, 4, 5 años y he sido testigo de expedientes de 20, 25 años, que me supongo que casi se habrá muerto y será para los herederos de quienes lo solicitaron. Bueno, esto es algo, digamos así, a corregir y a corregir esencialmente dotando a quienes son los responsables del otorgamiento concesional, los que tutelan el régimen concesional en España, que son los organismos de Cuenca, de mucha más personal, de mucha más dotación económica. Verán que en este caso, y conectando con algo de lo que se dijo antes, yo soy partidario decidido de más administración, pero sobre todo de mejor administración. En fin, bueno, muchas gracias por su atención.